¿Ustedes saben qué es un traumatismo craneoencefálico? ¿Qué es? Es correcto, es un golpe muy fuerte en el cráneo, que a veces llega a haber exposición de masa, ¿no? Ok, pasamos. Te va a platicar su esposa qué le pasó al señor Gabriel. Escucha. Es un accidente de moto. Pues él iba en una moto y un carro de una vuelta y se lo chocó. Le daba un techo. ¿Qué consecuencias tuvo su esposo de ese accidente? Pues quedó inconsciente y tuvo pérdida de memoria y de sus funciones cognitivas, de su habla y de todo su lado derecho. Como su lado derecho, desde la cara hasta el pie, no te va a mover. No hablaba, pues, de hecho no hablaba, y no se movía, estaba con el pie acá, estaba así. Ok, te voy a platicar el chisme bien. El señor Gabriel trabaja para una empresa donde lleva material de construcción, ¿sí? Él llevaba algo en una motocicleta y venía por la calle Huamilpa, venía bien, afortunadamente traía casco. Fíjate bien, te estoy diciendo afortunadamente porque aún así recibió un golpazo, ¿no? Entonces probablemente si no hubiera traído casco se hubiera muerto. Venía por la calle Huamilpa, una camioneta se le ocurrió darse una vuelta en U y lo proyectó, ¿sí? Cayendo él inmediatamente expulsado de la motocicleta, donde tuvo severas heridas. Ok. La lesión fue el 31 de mayo del 2023, el accidente más bien, con un diagnóstico de TCE severo. Ya dijimos que era proyectado por una motocicleta. Hubo una hemorragia intracraneal en el hemisferio no especificado. Jóvenes, esto es bien importante, miren. Cuando el cerebro sufre una lesión y hay una hemorragia, hay que vigilarlas mucho porque cuando hay sangre en el cerebro, las neuronas se mueren y no se regenera ese lado, o sea, queda muy dañado y por eso ahí sí se puede hablar de que incluso la gente puede morir. Por eso cuando se tienen derrames cerebrales son muy delicados. Pero sí tenemos algo que tiene nuestro cerebro. El cerebro es tan mágico y tan bonito que llega a absorber, para poderse cuidar él mismo, llega a absorber cierta cantidad de sangre y puede rescatarse él así. Entonces, él, a pesar de que tuvo una hemorragia intracraneal, la mayoría de la sangre la absorbió su cerebro y entonces nos dejó ver lo siguiente, ¿no? Él estuvo en coma 10 días. Acuérdate que a veces se inducen a los pacientes que tienen lesiones muy graves en coma para que puedan evitar o poder tratarles mejor, sobre todo por el dolor. Cuando él regresó de los 10 días, regresó alterado, violento, no ubicaba ni conocía a su esposa, hubo problemas de memoria, hubo alteraciones también del cuerpo. Entonces, aquí te voy a decir que tuvo neurológicamente problemas de lenguaje, no podía pronunciar ni siquiera su nombre, tenía problemas de anquiloglosia, es decir, que hablaba así, como pegada la lengua al paladar, ¿sí? Ronquera, incapacidad para poder articular, alteración en comprensión, expresión, denominación y cálculo. De las alteraciones que te comenté hace ratito, ¿cuál de esas se parece? A ver, si estamos hablando que es del lenguaje. Es correcto, ahí están. Ok, características, alteraciones físicas. Tuvo una hemiparesia fisiocorporal derecha. Eso quiere decir que la mitad de su cuerpo del lado derecho quedó así, no se puede mover, no se podía mover, quedó con una parálisis, ¿sí? Incluso también tuvo parálisis facial, o sea, total. Afortunadamente, qué bueno que fue del lado derecho. A veces cuando hay una parálisis del lado izquierdo, pues hay órganos que intervienen y a lo mejor incluso puede morir el paciente. ¿Hasta aquí vamos bien con el chisme? ¿Todo? Bien. Ok. ¿Qué hacemos en el área de neuropsicología? Te voy a platicar. Este caso se hizo una notición, al señor sí fue arrestado, lo agarró la gente. Qué bueno, el señor al parecer tenía como una situación
económica no tan mal, y te lo voy a decir por qué. Porque su aseguradora respondió. Al responder, eso quiere decir que él pidió que se restableciera lo más que podía, la salud física, emocional, psicológica, neurológica y todas las demás. Entonces, aquí entramos nosotros. Te voy a platicar la importancia de dónde llega el neuropsicólogo. Nosotros jóvenes, con nuestro diagnóstico, podemos incapacitar a una persona. Si han llegado personas con demencia senil a la clínica y las personas ocupan un documento que se legalice para poder presentarlo ante un notario y declarar la incapacidad de las personas por su bien, hasta ese nivel llegamos. Claro, aquí te voy a decir algo, tienes que actuar con mucha ética, porque hay gente que llega, oiga, fíjese que mi papá, mi mamá ya no está muy bien y le quiere regalar las tierras a mi hermano. Te lo prometo que me ha llegado, si quieres chismecitos, llégale a la clínica, y luego llega el hermano, oiga, no, es que no, mi papá no está mal, es que mi hermano intentó matarlo. Yo, ok, vaya con un notario y luego me piden el informe, ¿no? Ya por escrito, donde toda la familia se ponga de acuerdo. Ok, ¿qué hacemos en el área de neuropsicología? Recabamos los datos médicos. ¿Por qué? Tú tienes que saber cuáles son las lesiones físicas y neurológicas que tiene tu paciente para saber qué vas a hacer. Porque si tú te quieres saltar una tranca en el que vas por alto la parte de terapia física y terapia con el neurólogo, no vas a saber, estás a ciegas. Ok, ¿qué exploramos? Funciones cognitivas. ¿Te acuerdas que el paciente tuvo alteración en la comprensión, en el lenguaje, en la denominación, en el cálculo? ¿Te acuerdas? Ok, entonces uno, o dice, el test de Barcelona se encarga de eso. Vamos a ver qué es el test de Barcelona. Pero antes de eso déjame te paso aquí un plus. Y para que veas hasta dónde puede llegar la escuela, que te puede servir mucho, En uno de los proyectos para que yo me pudiera graduar era que uno pudiera realizar su propia entrevista neuropsicológica. Y yo la hice, es esta, y tiene otros formatos más, pero la dejo en privada precisamente porque es un proyecto personal. Pero quiero que sepas que esto creció tanto a que la sigo utilizando en mi propia empresa. Así que si tú empiezas con un proyecto en tu universidad, te puede servir hasta tu futura empresa. Es una motivación, tómalo en cuenta. Ok, pasamos. Aquí están los datos. Son los datos que recabamos del paciente, la fecha, el momento en el que ingresa, todos sus datos, por qué los ocupas, también qué doctor lo mandó y qué lateralidad es. Esto es bien importante, jóvenes. Si te están diciendo que tuvo una hemiplegia derecha, eso quiere decir que cuando tú le hagas la prueba no te va a poder escribir con mano derecha, ¿verdad? Chequenlo bien, ¿ok? Listo. Esta es la entrevista, este es el diagnóstico que se hizo en terapia física. No sé si ubica en la clínica Ángeles del Valle, en Ciudad del Valle. Bueno, pues es de nuestro hermano. Entonces, su servidora creció ahí. Mi hermano creyó en el proyecto de trabajar juntos y él me patrocinó prácticamente mi maestría en rehabilitación neuropsicológica. Entonces, pues uno como que más comprometido tenía a dar buenos resultados y su servidora sacó un promedio de 9.9. Entonces, pues ahí sí, como ya era patrocinio, hay que tener ese convenio, ¿no? Aquí abajo, el doctor Cristian Aguilar dio un diagnóstico de que hay una hemiparesia fisiocorporal derecha secundaria a un traumatismo craneoencefálico. Ya tenemos la primera evidencia, jóvenes. Físicamente, el hombre tiene una parálisis del lado derecho. Aquí ya se está viendo que Gabriel estaba empezando a tener sus terapias en rehabilitación física. Cuando hay una alteración de tipo neurológica, es importante que integren la terapia física, porque nosotros somos mente y cuerpo. Entonces, si tú vas a alimentarte bien, tienes que alimentar tu mente y tu cuerpo. Bien, ¿vamos? Regrésale un poquito. El paciente llegó aquí en silla de ruedas, jóvenes, llegó muy alterado, no hablaba, no podía comprender con facilidad, llegó en silla de ruedas y aquí es una de las fotos más recientes donde él ya podía mover extremidad. Ok, test de Barcelona. Es un instrumento sumamente importante, es uno de los más válidos o valiosos o con mayor validez a nivel mundial.
donde nos da un excelente diagnóstico para las afasias. Y estas son las áreas que mide: lenguaje, escritura, lectura, memoria, imitación, posturas, praxis, orientación, cálculo e información. Todo esto que tú estás viendo aquí, redúceme, todo esto, jóvenes, esto es el lenguaje, ¿eh? No crees que nada más el venir a hablar es lenguaje, no, lenguaje son gestos, mímica, imitación, orientación, cálculo, escritura, o sea, es amplísimo para que el día de mañana ustedes le digan, no, lenguaje solamente habla, no, son muchísimas cosas, ¿ok? Bien, aquí te voy a poner un video donde ya llegó el paciente al área de neuropsicología, por tanto yo ya sabía las alteraciones neurológicas y físicas que tenía el paciente, y este es el test que concluí para empezar. Escucha un momento. Ok, si no corta, mira, te voy a explicar un poquito porque no se escucha bien. Pero en el video se trata de que el paciente describa una lámina en donde